Dile al que está a tu lado: eres lo que Dios dice que eres. Tienes lo que Dios dice que tienes. Y dile: y vas a ir a donde Dios dice que vas a ir. No fue encubierto, dijo David, de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mire lo que dice el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro. ¿En el libro de quién? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dile al que está a tu lado: hay cosas que están en el libro de Dios que aún están pendientes por ser formadas. Dios no ha terminado contigo, y quiero profetizar hoy sobre sus vidas que van a ser sorprendidos con cosas que ni siquiera esperaban. Escuche, dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron que luego formadas. Primero fueron escritas, diga conmigo, primero fueron escritas y luego fueron formadas. Y diga conmigo: sin faltar ninguna de ellas. Vamos, mueva a alguien que está a su lado y dígale: no va a faltar nada de lo que Dios dijo para tu vida, para tu casa, para tus generaciones, para tus finanzas. ¿Sí me entiende? ¿Se siente incompleto? ¿Se ha sentido incompleto? Está bien. Hay cosas que todavía faltan por formar. No eres una obra terminada. Por eso no se puede definir el destino de una persona por una temporada. Dile al que está a tu lado: el destino que Dios preparó para ti no puede determinarse por esta temporada de tu vida. Ay, yo no sé si usted me entiende, pero vine de parte de Dios a decirle que la temporada que usted está viviendo hoy no va a determinar lo que Dios tiene preparado para usted. Que faltan cosas que no han sido formadas, pero que ellas vendrán y se cumplirán en su vida y en sus generaciones. ¿Cuántos lo creen? La NBI dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Qué tremendo ese verso. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Qué poderoso Dios, ¿no les parece? Que todo lo que Dios tenía preparado para ese pueblo, para esa generación, para usted, para mí, ya estaban ahí. Escuche lo que dice David en la Reina Valera: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Diga conmigo: para romper, para renunciar al falso diseño, se necesita entender los pensamientos de Dios. Esta generación no entiende los pensamientos de Dios. Entonces, por eso el Señor dijo: y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos tienden a tener unos pensamientos temporales. Depende de lo que esté sucediendo hoy, entonces sus vidas empiezan a ser formadas. Pero en Dios no. Dios dio su palabra contigo. Dile al que está a tu lado: Dios dio su palabra contigo. Dile al que está a tu lado: Dios ya habló. Y no faltará nada en cumplirse. Dile: no faltará nada.
Dile que tus pensamientos se puedan conectar a los pensamientos de Dios. Y dice David no estaba hablando de cualquier cosa, estaba hablando de su destino. Y David viene y dice, si los enumero se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún no estoy contigo. ¿Sabe qué anhelaba David? Dígale al que está a su lado, todo lo que vives en esta tierra es temporal. Dile, todo es temporal, excepto los diseños eternos de Dios. Así yo ya les dije, ¿no? ¿Se puede divorciar usted de un hijo? ¿O de un padre? No. ¿De un hermano? Pero de un esposo y una esposa sí. ¡Qué tremendo! Ay, me voy a meter en un lío porque no quiero que de ninguna manera interpreten que estoy diciendo que Dios aprueba el divorcio. De ninguna manera. Pero hay lazos eternos. Hay lazos eternos. Diga conmigo, hay lazos eternos. Las que no se han casado y los que no se han casado. Los que todavía no han elegido, porque los que ya eligieron, ya con ellos no contamos. Los que no han elegido tienen que pensar en esto. Tienen que alcanzar su lazo eterno. Porque o si no, dependiendo de la temporada, van a estar unidos a cosas o a gente, para que no. Amén. Entendiendo que Dios tiene un plan, entendiendo que Dios tiene un diseño, entendiendo que hay un libro eterno escrito, que hay un diseño, también quiero hablarles hoy de un antidiseño. Hay una palabra en hebreo que es Naap, N-A-A-P-H, Naap. Esa palabra significa lo siguiente: falsificar, adulterar, adulterio, apostatar, renegar, retractarse, escuchen, y fornicar. En todas las traducciones más posibles siempre está fornicar en medio de falsificar. Les confieso que en medio de la preocupación de muchas cosas que uno puede interpretar en el mundo espiritual, estuve el año pasado estudiando acerca de esto, y esto me impactó en exceso. Y me impactó porque conscientemente quiero decirles que nunca me imaginé que el adulterio tendría que ver con adulterar. O sea, realmente quiero confesarles que estaba ingenuamente engañada, considerando que el adulterio era una forma de sexo ilícito delante de Dios. ¿Sí? Pero cuando yo voy y busco la raíz de esa palabra, que está escrita en Éxodo 20:14, como un mandato de Dios, dice: no adulterarás. Dios le dijo a su pueblo: no vayan a falsificar el diseño, no vayan a retractarse del diseño, no apostaten del diseño, no adulteren el diseño, no adulteren. Había un plan de Dios ya escrito para las generaciones. Y Dios le dice: dentro de lo que no quiero que adoren a otros dioses, no quiero que maten, no quiero que roben, pero no quiero, diga conmigo, Dios no quiere que se falsifique su diseño. Diga conmigo, Dios no quiere que se adultere su diseño. Pero tenemos que reconocer que hemos adulterado el diseño de Dios, ¿cierto que sí? Por eso hay tantas madres solteras, tantos padres que dejan los hijos, tantos divorcios, ¿cierto que sí? Hijos que detestan a sus padres, padres que detestan a sus hijos, porque uno puede aceptar que los hijos detesten a sus padres porque es otra relación diferente.
Pero padres que detesten a sus hijos, que ni siquiera lo puedan ver. Gente que empezó en su vida a quizá intentar entender el plan de Dios, pero sin mantener una comunión, terminó adulterando. Y esa gente somos nosotros. Diga conmigo, hemos adulterado el plan de Dios. Por supuesto, no quiero decir que no habla de las relaciones sexuales. Diga conmigo, las relaciones sexuales fuera de tiempo secan el alma. Por estas palabras una persona se casó. Dios. Yo quiero creer, escúcheme, que este es un año de pacto, que este es un año de alianza. Dígale al que está a su lado, creamos que este es un año de matrimonios. Entonces, cuando hablemos de los matrimonios, usted se va a poner feliz. Amén. Feliz, porque significa que estamos entrando en el diseño. Dígale al que está a su lado, no le busque pareja a nadie. Ese no es su problema. Usted no va a vivir con esa persona. Porque somos expertos, Ana, en buscarle pareja a todo el mundo. Pero a nosotros nos cuesta harto. ¿Sí o no? Entonces Dios dijo, no. Éxodo 20:14, no adulterarás o no cometerás adulterio. Diga conmigo, la falsificación del diseño de Dios, el adulterar el diseño de Dios con todo lo que viene. Diga conmigo, es una violación grave a lo que Dios estableció. Quiero decirle que estamos aquí por la sola gracia y misericordia de Dios. Hay varias cosas en la Biblia que tienen sentencias de muerte y esta es una. Todos los adúlteros son dignos de muerte. Levítico 20:10. Vamos a leerla ahí. ¿Cuál fue la norma que Dios estableció? ¿Cuál era el límite que Dios estableció? Éxodo 20:10. Levítico 20:10. Levítico 20:10. Santo Dios. El adulterio es una violación grave a lo establecido por Dios. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, dice, el adúltero, ¿qué dice? Y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Por qué el Señor no permitió que a María Magdalena la mataran? Porque el hombre debía ser llevado delante de él. O sea, si realmente lo que ellos querían era hacer justicia y cumplir la ley, era llevar a los dos que habían encontrado. ¿Cómo determinaban que María había hecho eso a menos que la hubiesen encontrado en el acto? Pero no llevaron al hombre, sino que llevaron solamente a la mujer. ¿Sabe qué hacían ellos? Adulteraban la ley de Dios a su conveniencia. Entonces, cuando son nuestros hijos, es otra cosa. Pero que sean los demás, ¿sí o no? Mientras que es nuestra vida, lo que sea, ¿qué importa? Pero cuando es la de los demás, hemos adulterado el plan de Dios. Entonces cuando ellos vienen y le dicen, maestro, la ley dice que es digna de ser llevada a muerte, y el Señor viene y les dice, escuchen esto, ¿a quién estaban llevando? ¿Cuál era el juicio mientras que el Señor escribía en la arena? Diga conmigo, un juicio de adulterio para ejecutar una sentencia de muerte. Escuchen,
Ellos no querían que la sangre de esa mujer cayera sobre ellos, porque ellos entendían el poder de la sangre. Ellos solamente querían que Jesús emitiera la sentencia para acusarlo. Escuchen, en lo que estaban ahí, el Señor les dijo: cualquiera de ustedes que no sea adúltero, tire su piedra. No les dijo eso, ¿cierto? Les dijo: el que esté libre de pecado. Pero ¿cuál era el pecado que estaban usando? Esta generación ha adulterado más la ley de Dios, porque consideramos que no podemos juzgarnos nuestros pecados, pero los pecados de los demás sí. Y eso tiene que cambiar. Diga conmigo, eso tiene que cambiar. La demanda conmigo tiene que crecer. Amén. Amén. Entonces, era tan grave la violación de este mandato de Dios que existía una sentencia de muerte. Diga conmigo, el adulterio es algo serio. Diga conmigo, el adulterio es algo serio. Adulterio también significa prostituir. Significa dar algo a cambio de un placer momentáneo. A veces no es dinero, a veces es dignidad. Es muy triste sentarse a hablar con mujeres que fueron, dicen ellas, abusadas por sus propios esposos, que se sintieron como usadas en medio de eso. Pero eso pasó porque no hemos establecido un límite, una norma, temor de Dios en medio de nosotros, en medio de nuestra vida, respecto a lo que significa. Entonces escuche esto: adulterar o falsificar es cambiar el estado original de algo. Quiero que usted entienda. Tener hijos fuera del matrimonio, ¿adultera el plan de Dios? ¿Sí lo adultera? O sea, miren, yo sé que todos nosotros hemos cometido muchos errores, pero mis amados, tenemos que trabajar porque no sea así en nuestra siguiente generación. Nos va a tocar muy difícil, porque esta generación ve como normal muchas cosas que no debiera serlo. Aparte de eso, escúcheme, porque la iniquidad que nos persigue ya adulteró el plan de Dios. La mayoría de los que estamos aquí venimos de segundas, de terceras familias, de padres que nunca entendieron el valor del matrimonio, de hijos abandonados por sus padres, de diseños, diga conmigo, de diseños que nunca salieron del corazón de Dios. Entonces el Señor dijo: mis pensamientos son más altos que son mis pensamientos, y mis caminos son más altos que los suyos. Remóntese al plan de Dios, porque Dios quiere que usted cumpla lo que está escrito en su libro. Ahora, escuche esto. Escuche esto. El Señor dijo respecto al adulterio, ¿cierto? Dice el Señor mencionando esta misma ley, dice: ustedes escucharon que fue dicho que si dos personas se encuentran, ¿cierto? Pero Él les dice: no solamente adulteran de esa manera, todo aquel que vea con deseo y codicie a la mujer de su prójimo ya adulteró en su corazón. Por eso le digo que no solamente es de sexo ilícito, porque hay gente que no ha tenido esa relación sexual, pero en su corazón ya se embarazó de un adulterio. Y todos los que estamos acá reunidos hoy, que hemos fallado en alguna cosa, podemos decir que antes de llegar a ejecutar cualquier cosa en lo físico, en nuestro corazón ya se había ejecutado muchas veces, hasta que nos alcanzó. ¿Si es así o no es así? Si es así, entonces diga conmigo: es necesario romper con aquello de lo que se embaraza mi corazón. El primero que adulteró el plan de Dios
fue Luzbel. Isaías 14, versículos 13 al 15. Isaías 14, del 13 al 15. Yo solo quiero dejarle claro hoy, en esta reunión, qué es el adulterio en la Biblia. O sea, eso significa que no solo los que tienen relaciones sexuales ilícitas son adúlteros. ¿En cuántas cosas habremos adulterado? Isaías 14, versículos 13 al 15, dice la palabra del Señor: tú que decías en tu corazón. Escuche, Luzbel, o sea, una cosa es una persona que concreta un pecado, ¿sí o no? Pero Luzbel no concretó nada. Luzbel se convenció en su corazón y convenció a la tercera parte de los ángeles de esto que tenía en su corazón. Antes de ejecutarlo, él sabía que no podía ir delante del trono de Dios si no tenía gente a su lado. Y estaba intentando convencer. O sea, miren la maquinación que tenía Luzbel. Yo creo que muchos de nosotros jamás hemos llegado hasta esto, ¿cierto que no? Dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Vamos a cambiar las estrellas por ángeles, ¿listo? Subiré al cielo en lo alto, junto a los ángeles de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio, diga conmigo, en el monte de la asamblea, diga conmigo, en el monte de los juicios, diga conmigo, en el monte de Dios, donde estaba el trono de Dios, me sentaré. Y a los lados del norte, mire esto, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Inmediato, esto el Señor no da muchas explicaciones respecto de esto. Simplemente lo siguiente que dice, después de lo que tuvo en su corazón, dijo: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Yo quiero que usted piense cuántas cosas pierde una persona adúltera. ¿Alguna vez ha escuchado de un adulterio que haya salido bien librado? Siempre se pierden hijos. No, o sea, ya no estamos hablando acá del... La gente que usted conoce, ¿qué produce adulterios? Pérdidas económicas. Excelente. Hay un montón de gente que no se ha divorciado solo por no repartir los bienes. Sí, de verdad, delante de Dios. Porque lo primero que trae un adulterio es una pérdida económica. Pero ¿para quién tiene la pérdida económica el adulterio? Para los hijos, sí, para ellos. Pero para el que tiene el pacto. Porque el que no tiene pacto no pierde nada. Antes consigue otra media mitad. Esto es muy serio, porque jamás de un adulterio saldrá algo bueno. Diga conmigo, jamás de un adulterio. Adulterio, mire, adulterio, adulterar, apostatar, fornicar, falsificar, renegar, retractarse, solo produce pérdidas. Cuando Carolina montó el negocio, un día hablamos con Gaby, ¿no? Entonces yo le dije: mira, mamita, así es todo en la vida. ¿Cuánto les costó montar ese negocio? Le dije: antes de que lo montaran, no habían perdido nada. Pero hoy, como en el segundo día, creo, o tercero, donde decían no volver a salir, ya perdió un montón de plata. Y yo le dije: así es todo. Una vez que tú inicias algo, no es fácil rendirse, ¿no tú?
y pierdes. Sostenerte te va a costar con tal de no perder. Y quedé muy impresionada anoche mientras que leía. Llevo leyendo muchos días acerca de esto para poder enseñarles algo así muy concreto. Entendí que adulterio es retractarse. ¿Qué generación tan vana tenemos ahora? Que dice, te amo hasta el infinito y más allá, hasta el cielo. Y al otro día no le puedes escribir ni un mensaje. ¿Sí es verdad? Que hace promesas y se olvida de las promesas. Adulterar significa que te olvidaste de aquello. Señor, en este año voy a ordenar esto. Y te retractaste. Y en Eclesiastés 5 dice Salomón, dice, acuérdense de las promesas que hicieron. Y no digan que fue por ignorancia, porque más juicio tendrán. Cúmplanlas. Diga conmigo, las leyes de restitución también aplican para nosotros. ¿Cuántas promesas le hiciste a Dios que no has cumplido? Y me pareció impresionante esto. Renegar. Esa gente decía, ese pueblo en Isaías decía, mejor nos iba, cuando ahora vamos a la reina del cielo. Y las mujeres decían, y nuestros esposos nos aprobaron. Necesitamos trabajar, escúcheme esto, en no seguir en una conducta de retractarse. Necesitamos generar un carácter donde usted entienda que si se va a comprometer con una persona, donde usted entienda que si se va a comprometer con algo, no importa. ¿Sabe por qué? Porque usted envió su palabra, que es espíritu, ¿sí? Y no la va a romper. Por eso, antes de que tomen decisiones, sean prudentes. ¿Saben por qué se dañó tanto esta generación? Porque venían de relaciones de familias donde se dejaban y volvían, dejaban y volvían, se dejaban y volvían, se dejaban y iban con otros y después volvían con los mismos. Y eso distorsionó el carácter. Constantemente ver ese modo de adulterio, de adulterar el plan de Dios, trastornó el carácter de gente que quizá en su vida, como Pablo dijo, que ha querido hacer lo bueno y no ha podido hacerlo. Pero yo quiero decirle a usted que hay una noticia buena, y es que Dios ya escribió un piano. Dios ya escribió un diseño. No te tienes que inventar el plan de tu vida. No te tienes que inventar el plan de tu casa. Por eso dile al que está a tu lado, si no tienes hijos ya, tus hijos ya están escritos en el plan de Dios. Y van a ser formados en tu vientre por Dios. Dile, no por tus células. Van a ser formados por Dios. Y van a ser enviados. Sus hijos van a ser enviados por Dios para un plan eterno. Quizá Dios está esperando que ordenemos cosas. Quizá, mire, esto está relacionado con la justicia. Y entonces hace 2 años, entendiendo todas esas cosas de la justicia, un día el Señor me dijo así: entrégame todo lo que adquiriste en justicia. Y entonces empecé yo a pensar en cuántas cosas nosotros tenemos y participamos de cosas falsificadas, ¿no? ¿Cómo se diría? No es contrabando, sino pirata. Eso también es adulterar, porque no es lo original. Entonces por eso empezamos a poner la música desde ese computador, porque no podíamos hablar de justicia y de sacar la piratería de nuestra vida si la música que usábamos para ministrar estaba relacionada con eso. Y empezamos a pagar licencias de cosas. ¿Sabe por qué? Porque en mi conciencia empecé a entender que la mente no se nubla con grandes cosas.
Todos los grandes errores que usted ha cometido en su vida provinieron de un pequeño pensamiento que se mantuvo ahí, y luego vino otro, y luego vino otro, y luego vino otro, y dañó el plan de Dios.